¿Eres de los hombres de Harald? Lo soy. El rey quiere conocer mejor la tierra que ahora gobierna. ¿Nada más? Permíteme una pregunta. ¿Eres de los conquistados? ¿Harald se adueñó de tus tierras? No. Mi familia ha vivido bajo su estandarte desde los tiempos de su padre, Halfdan el Negro. Bueno, bienvenido a Fornburg, guerrero. No he ganado en todo el día. Tengo que cambiar mi suerte. Soy Eivor. ¡Abre la puerta! Entra, pero no alces la voz. Alertarás a los hombres de Harald. ¿Dónde viviremos? Los ingleses se defenderán. Las guerras jamás terminarán. Hace 2 días libramos esta tierra de Kjotve y sus perros. Pero hoy no lo celebramos. Nos escondemos bajo una nube de miedo. No tenemos por qué dejarnos pisotear. No somos los súbditos de un niño rey. Somos el clan del Cuervo, dueños de nuestro destino. ¿Sabías que tu padre juraría lealtad a Harald? Lo desconocía, y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí. Pero no caeré en la desesperación. No podemos permanecer en Noruega bajo la bota de Harald. Provocaríamos más guerras. Así que zarparemos a nuevas tierras. Inglaterra. Allí construiremos un nuevo hogar, nuestro reino. Los hijos de Ragnar Lodbrok llevan ya 8 inviernos en Inglaterra. ¿Acaso queda tierra para un clan como el nuestro? Más que suficiente, esposa. De los 4 reinos de Inglaterra, solo uno está en paz. No permitiré que Harald me ate con su correa. Confío en ti. Escribiremos nuestra saga. Necesitaremos tiempo y recursos para construir un nuevo hogar. Pero bastarán las riquezas que le arrebatamos a Kjotve. No, eso pertenece a mi padre. Es su justa compensación. En Inglaterra empezaremos de nuevo. ¿Pretendes que empecemos sin nada, en una tierra desconocida, entre gente que nos aborrece? Las riquezas de Kjotve nos facilitarían bastante el viaje, Sigurd. Yo lo derroté. Es mi derecho reclamar sus bienes. Nuestra partida no debe servir para atacar a mi padre. Debe ser un nuevo comienzo. Si te opones, lo comprenderé. Que tu padre se quede las riquezas de Kjotve. En Inglaterra nos aguardan tesoros suficientes. Bien. No quería que esto nos nublara el ánimo. Un líder sabio tiene en cuenta las necesidades de otros. Zarpemos a Inglaterra antes de que termine el día. Llevaos tan solo lo imprescindible. Y sellad vuestros labios. No queremos llamar la atención de las tropas de Harald. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Un nuevo sendero se abre ante ti. Será un viaje difícil. ¿No nos acompañarás? Por el bien de mi madre, no puedo. Pero nuestros hilos volverán a entrelazarse. Hasta entonces, buen viaje. Me gusta nada cómo me miran esos soldados. A mí me parece halagador. ¿Crees que uno de ellos se casará contigo y te llevará a la capital? Tal. Eivor, el viento sopla a nuestro favor. Deberíamos zarpar pronto. Has preparado todo muy rápido. Bien hecho. Son las ganas que tengo de empezar en nuevas tierras. Y de alcanzar la gloria. Aunque me produce cierta tristeza abandonar nuestro querido hogar. ¿Tienes dudas? No, ninguna. La suerte está echada. Que el destino nos guíe en este viaje. ¿Tienes todo listo?
Estoy listo. Hagámonos a la mar y marchémonos en paz ahora que aún podemos. Esa ocasión ha pasado. Mirad. El destino vuela más rápido que nosotros. La enseña del rey Harald. Sigurd, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te traes entre manos? Me voy, padre, de la manera más digna posible. Ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer, empezaré una nueva saga en Inglaterra. No seas insensato, hijo. Tu lugar está aquí, a mi lado. Pronto habrá más victorias y más gloria. La decisión está tomada, padre. No cambiaré de parecer. Jarl Styrbjorn. Han matado a los hombres que patrullaban la zona. Se rumorea que Eivor es responsable de su muerte. Si los muertos hablasen, ¿qué dirían de su fallecimiento, matalobos? Dirían que nos insultaron y que tuve que matarlos por ello. Ya que los muertos no pueden defenderse, esto requiere un Wergel. 50 al peso en plata por cada uno. Es la ley. ¿50? Yo me encargo. Un padre debe pagar las deudas por la insensatez de sus hijos. Agradezco la generosidad. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué cambiar esto por un futuro incierto? Aquí podría ser el héroe del rey, Eivor. Tu nombre sería conocido en todos los reinos de Harald. No seré cautivo de los burdos planes de otra persona. Yo forjo mi propio destino. Eivor habla también en mi nombre, padre. Te jugaste tu honor y has perdido a tu familia. Espero que te haya merecido la pena. Mi corazón se debate entre la furia y la tristeza, pero me alegra que os vayáis de aquí con vida. Se acabaron las lágrimas, banda de llorones. Quiero veros tirar con ganas. Raciona tus fuerzas, Dag. Tenemos todo un mar por delante. Vale, Bakraut Holgazán. Sigurd, ¿cuál es nuestro rumbo? Los hijos de Ragnar establecieron un asentamiento cerca de la costa. Navegaremos hacia allí. Bragi, canta algo para alegrarnos el juguete. Para alentar a los dioses. Para que una ventosidad de Thor arrecie nuestra travesía. Hay todo un mar frente a nosotros, Eivor. Y un nuevo reino nos espera al otro lado. ¿Conociste bien Inglaterra en tus viajes? Pasé una temporada en el reino de Mercia. Son tierras templadas, frondosas y salvajes. Los hijos de Ragnar deben de haberse adueñado de ellas ya. ¿Vamos a unirnos a su ejército? Ellos se unirán al nuestro. Con el tiempo, toda Inglaterra conocerá al clan del cuervo y la gloria que llevamos a esas tierras. ¡A Inglaterra! ¡A por la gloria y el destino! ¡A Inglaterra! ¡A Inglaterra! ¡O al Valhalla!
una conferencia en la Universidad de Cambridge, la doctora Sirke anunció ante una perpleja audiencia que la ciencia apenas tiene respuesta. Desde la eyección de masa coronal de 2012, la fuerza del campo magnético de la Tierra es 50.000 veces mayor. Esto ha provocado grandes alteraciones en las comunicaciones por radio y satélite, peligrosas bandas de radiación en los polos y, como podemos ver todos por la ventana, una aurora boreal que nunca se desvanece. Por desgracia, desconocemos por qué se produce esto. Si no encontramos pronto una respuesta, nuestra manera de vivir y de comunicarnos, incluso nuestra manera de evolucionar, podrían cambiar para siempre. A continuación, la doctora Sirke. Te he comprado más electrolitos. Oh, ahora con un nuevo sabor cítrico. Gracias, Shaun. ¿Cómo arreglamos esto? Tú eres la clave para resolverlo. Estás muy lejos de casa, Eivor. Es precioso, pero no es normal. ¿Me has traído el té? Material de calidad. El té de menta no es té, Vex. Es una infusión. Vamos, que solo es agua sucia con olor a menta. Shaun, me da igual cómo lo llames. ¿Lo has comprado? Claro que sí, cariño. Oye, perdón por sacarte. El generador estaba echando chispas. Tranquila, necesitaba aire fresco. ¿Qué tal el flujo de datos del Animus? ¿Cómodo? Bastante estable al cabo de un rato. Bien, dame un momento y ya puedes volver a meterte. Ha caído otro satélite. ¿Lo habéis visto? Sí, de los de Abstergo. Eso es bueno. Aunque casi toda Norteamérica se ha quedado sin cobertura GPS. Depende de lo que entiendas por bueno. Ya. Hasta cuando ganamos, perdemos. Vale, pues ya está todo. Cuando estés lista ya puedes entrar. ¿Te importa si pongo algo de música? Adelante. ¿Estás bien? Mejor. Pero me preocupa que vuelva a suceder lo de los dos flujos de datos. No puedo prometerte nada. Ni siquiera yo misma lo entiendo. Sentía como dos mentes luchando por el mismo cerebro. Dolía mucho, como un tiro a la cabeza. Ya veo. Hay algo en esta muestra de ADN vikingo que resulta denso, ruidoso. ¿Puede ser el cetro interfiriendo de algún modo? ¿A qué te refieres? El dolor de cabeza, los berrinches, comenzaron cuando lo conseguí. Espero que no estés inventándote excusas para... Bueno, ya sabes. Joder, no. ¿Qué va? Perdón. Bueno, tú con calma. Y si vuelves a sentir que te estás yendo, avísanos. Eso intento. Palabra. Hola, Leila. Shaun, ¿qué opinas tú de la tumba de ahí fuera? Bueno, pues que pone patas arriba varios siglos de estudios sobre los primeros europeos que pisaron Norteamérica. Al margen de eso, solo son unos huesos polvorientos, ¿no es así?
¿Podríamos hablar un momento de esta cosa de mi cuello? Del estabilizador de ánimo. Sí. No es nocivo, ¿verdad? Es decir, estoy bien, pero quería asegurarme de que no tiene efectos secundarios. No debería haberlos. Solo bloquea señales externas. Es un efecto pasivo. Para que el cetro... Ya sabes, para que no te haga nada raro. Shaun, respecto a lo del año pasado, no tenía control sobre ello. Intenté resistirme. Lo comprendo. Tu viejo equipo puede que no, pero ya hemos visto ese tipo de cosas antes. Aún así, si quieres seguir trabajando con nosotros y comprender por qué el mundo está a punto de acabar por segunda vez en 8 años, tendrás que llevar esa cosa hasta nueva orden. Cosas de William. Ya lo sé. No pasa nada. Solo un par de semanas más, ¿vale? Hasta que resolvamos esto. Tienes razón. Sé que la tienes. Qué ganas de dormir en una cama cuando esto se acabe. Venga, es hora de irse. De Noruega a Inglaterra en Drakkar se tarda una semana. Yo buscaré. Leila, ¿estás bien? Perdón, ¿podría volver a oír el mensaje? Tengo aquí la transcripción, si es que buscas algo. Puedo No, ir y... quiero escucharlo. Vale. No quiero hacerme la misteriosa. Es que... ese mensaje nos trajo a este sitio. A una tumba noruega en Norteamérica. Entonces la única pista que tenemos y la única oportunidad de arreglar el planeta antes de que sea tarde son esos huesos. Aquí está. He vivido, he muerto y ahora sueño. Y en mi sueño duermo. Y en mi sueño veo el final de la destrucción que volverá a atenazar a la Tierra. Encuentra la matalobos, al furioso. Encuéntrame y sálvanos a todos de otra muerte. Es muy inquietante. ¿Estamos seguros de que el pulso del mensaje solo son coordenadas? ¿Nada más? No he encontrado nada. Vale, estoy lista. Allá vamos. Ahí está Inglaterra, nuestro nuevo hogar. Ni comparación con Noruega. Pero pronto podremos llamarla nuestra. Me alegraría ver cualquier tierra. Estoy deseando volver a pisar tierra firme. No hay que precipitar el desembarco. Todo cuanto ves es territorio sajón. El reino de Mercia, en guerra en su mayoría. Nos estarán observando desde los árboles con arcos y trampas preparadas. Tenemos que ser cautos. Randby, parad de remar. Izad velas. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Todavía no, pero nos adelantaremos nosotros para comprobar si hay algún peligro. Cuando el sol roce el horizonte, seguidnos. Entendido. Que Thor bendiga vuestra incursión. Nos veremos pronto. Reanuda la marcha. No deberían verme en esta zona. Duendecillos hortelán. Sigurd, ¿saben los hijos de Ragnar que vamos a llegar? No lo saben, pero no harán chanzas de nuestra visita. Los hijos de Ragnar se han asentado en uno de los 4 reinos de Inglaterra. Los otros 3 nos están esperando. ¿Vamos a unirnos a su ejército? No, no. Vamos a hablar con ellos y a tomarle el pulso a esta tierra. Después podremos dividirla en cuantas partes nos plazca. Mirad eso. ¿Eso es lo que entienden por pueblo?
¿Ladrillo visto y una sola runa en honor a su dios apocado? Esa runa es un crucifijo, Dag. La cruz en la que sacrificaron a su dios. Está en lo alto de un monasterio, un lugar de culto. ¿Su Cristo murió en una cruz y ahora ellos la veneran? Pues sí que son raros. Nosotros tallamos estatuillas de nuestros dioses y les pedimos deseos. Y hacemos sacrificios a Odín, el tuerto. Pero no adoramos al lobo que lo mata. Esa es la diferencia. Los sajones nos mirarán a nosotros con la misma extrañeza que nosotros a ellos. ¡Un buen martillo! Eso sí que es un símbolo digno de un dios. Su cruz no resistiría el embiste del relámpago. ¡Mirad ahí! ¿Qué están haciendo? Ahogamiento ritual. Bautismo, Dag. ¿De verdad estás tan poco familiarizado con los cristianos? Para nada. Es que se me olvida. Además, alguien tiene que animar la charla. En ese lugar solo habrá sacerdotes y fieles. Podríamos asaltar este puerto y saquearlo sin romper siquiera sudar. ¿Es de esperar que guarden algún tesoro? ¡Siempre! Forjan metales preciosos y pulen joyas para su dios. Seguro que hay una fortuna. Ahora no, Dag. Tiempo habrá para los saqueos cuando nos hayamos asentado. ¡Proa al viento! ¡Dejad de remar y orillaos aquí! Una cadena que va de una orilla a otra nos bloquea el avance. Hay que quitarla si queremos continuar. ¿Una cadena? ¿No podemos cortarla? Es demasiado gruesa para nuestras hachas. Debe de haber una forma de soltarla en el campamento. Y yo te cubriré las espaldas. No, Dag, quédate aquí. Necesito que estés para defender el barco si hubiera algún problema. Buena idea. Envías a la flecha y mantienes a tu lado el hacha más afilada, ¿no? Algo parecido. Esta zona es restringida. ¡He visto a un danés! ¡Ahora vas a morir! ¡Tenemos ventaja! ¡No puedes huir! ¡Serás cobarde! Es una cadena enorme, pero mal anclada parece ser. Podría soltarla de un flechazo. Los ojos bien abiertos. ¡Tú, alto! ¡Intente escaparse! ¡Detente y muere! Listo. Camino despejado. ¡La cadena ha caído! ¡Eivor! ¡Vuelve al bote! Si no hay más contratiempos, deberíamos llegar pronto. Buen trabajo, Eivor. Vamos a dar media vuelta, Sigurd. Se la devolvemos a esos perros y nos llevamos todo lo que tengan. Así de sencillo.
Hoy no, Dak. No pararemos hasta llegar a nuestro destino. No podemos permitirnos más sorpresas. Ahora todos en guardia. Tenemos que estar cerca. Por los dioses, qué hambre. Espero que tengan comida y cerveza cuando lleguemos. Sigurd, deberías haber informado de nuestra llegada para que empezasen a asar algo. Si Halfdan, Hubba e Ivar, dignos hijos de Ragnar, pasan estrecheces en Inglaterra, todos íbamos a morir de hambre. No temas. Ya lo estoy viendo. Un lechón tierno y jugoso y cerveza tan dorada como los tesoros que no hemos robado de camino. Te gustan las cosas sencillas, ¿verdad, Dak? Y es más feliz por ello. En cuanto a mí, me conformo con seguir las huellas de los gigantes que construyeron esta tierra. ¿Qué gigantes? Los grandes romanos y su imperio, gigantes de una era olvidada. Fueron los señores de todo esto y sus ruinas salpican el paisaje. Incluso reducidos a escombros y ceniza, cada ladrillo y cada piedra hablan de gloria y conquista. Y nosotros los levantaremos. Reconstruiremos su imperio ladrillo a ladrillo. Pero el nuestro no se derrumbará. Todo tiene un final, Dak. Las ruinas no son un aviso, sino un vestigio. Mirad ahí, justo delante, donde acamparon los hijos de Ragnar. ¡Por fin! Mis pies agradecerán la tierra firme. Espera, Sigurd. Aquí pasa algo raro. Bien visto. Muy poco movimiento para un ejército. Pocas tiendas y menos hombres. No es el ejército que esperábamos. No. Vamos a mirar más de cerca. No son nórdicos. Están demasiado sucios y harapientos. Deberíamos seguir a pie para que no vean los botes. Iremos juntos, Dak y yo. Iremos todos. Si son amigos, deseo conocerlos como Jarl. Si son enemigos, lucharemos juntos contra ellos. ¿Quiénes son esos? Hablan con acentos enrevesados. Ingleses, sin duda. ¡Eivor! Dak, Eivor, seguidme. ¿Qué tenemos aquí? ¿Daneses asquerosos contaminando nuestras aguas? Vosotros, vuestros nombres. Soy Sigurd, Jarl de Fornburg. ¿Y vosotros? Hombres que no se toman bien que unos daneses merodeen por su campamento. Harías bien en irte, pagano. Así os ahorraréis una matanza. ¿Amenazáis a unos nórdicos con sacar la espada y esperáis que se acobarden? Llevo 8 días en alta mar sin una gota de sangre que echar a mi hacha. Ahórrate la cháchara, Bakraut. Y desenvaina. ¡Oh! ¡Atacad por el otro lado! ¡Vamos a matar a los paganos! Tu deseo ha sido concedido, Dak. ¡He vivido cosas peores! ¡Ya me siento muerta! ¡Como la espada corta manteca! ¿A qué esperas? Tuvisteis la oportunidad de lanzaros y la desperdiciasteis. ¡Te romperé el pescuezo! ¡Voy a destriparte! ¡Vas a sufrir por eso! Nadie te enterará. ¡Sangra, monstruo!
pinta muy mal. Mirad bien alrededor. No me quiero llevar más sustos. De acuerdo. Miraré en la casa comunal. Espera. ¿Quién eres? ¿También estás con esos forajidos? ¡Sigurd! ¡Dag! ¡Aquí! Esta gente tenía prisioneros. Oye, tú, suéltanos. Si nos dejas ir, no te haremos daño. Osada, a pesar de las ataduras. Me gusta tu estilo. Somos gente muy afable, te lo prometo. No hará falta matarnos. Paz, amigo. No tenemos necesidad ni intención de heriros. ¿Cómo os llamáis? Yanli. Soy una mercader, no una bandida como esos otros. Y este es Rowan. Rowan, eso. Soy un mozo de cuadra, nada más. Cuido caballos y, bueno, los cuidaba hasta que esos forajidos los vendieron. Luego íbamos nosotros. Nos iban a vender como esclavos. Pero les habría sacado los ojos antes de permitirlo. ¿Y cómo habéis llegado a este sitio? Veníamos a hacer negocios con los hijos de Ragnar por petición del Jarl Halfdan, pero cuando llegamos ya no estaban. Suéltalos. ¿Conocéis a los hijos de Ragnar? Sí. Hemos vendido sementales y yeguas a los hermanos. Son buena gente, buenos pagadores. Por el aspecto del campamento, hace tiempo que se fueron. ¿A dónde iréis? ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme de género y empezar de cero. Tendré la ayuda de mis amigos y aliados en estas tierras, pero será duro. En todos los pueblos y aldeas necesitan un establo para cuidar los caballos. Encontraré algo, en algún lado. ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal su ayuda mientras nos asentamos. Tendríamos un contacto entre los ganaderos y alguien que cuide los caballos. Yo pienso lo mismo. Y cualquier amigo de los hijos de Ragnar es mi amigo. ¿Verdad, Dag? Lo que opines estará bien, Sigurd. Yanli, Rowan, yo soy Sigurd, Jarl de Fornburg, hijo de Styrbjorn. Aquí Eivor y Dag. Los dos sois libres de marchar, pero bienvenidos si os quedáis, si estáis dispuestos a trabajar, claro. Será un placer, aunque solo sea para echar a rodar. Que así sea. El clan del Cuervo os da la bienvenida. De desconocidos a amigos y de amigos a familia. Ya ha llegado el resto. Venid. Este lugar me da buena impresión. Familia, amigos, estáis en vuestro nuevo hogar.
Buen trabajo. Una casa comunal como pocas se vieron. Acompáñame. Quiero que veas una cosa que ha encontrado Randby. Eivor, Sigurd, os presento a Inglaterra y a sus 4 reinos. Mercia, Anglia Oriental, Northumbria y Wessex. Según los pocos planos y mapas que he podido encontrar, creo que los hijos de Ragnar se han adentrado en Mercia, aquí. Los exploradores confirmarán pronto mi teoría. ¿Dónde estamos? Aquí, en este bosquecillo sin nombre. Sin nombre. Eso hay que remediarlo. ¿Cómo podemos llamar a este sitio? Se me ha ocurrido uno. Ravensthorpe, aldea de cuervos. Me gusta. El poeta que llevas dentro vuelve a alzar su voz. Un día toda Inglaterra conocerá ese nombre. Nombre tenemos, ahora hace falta renombre. Hay que construir y expandirse. Cierto. Empezaremos por la forja. ¿Puedes ayudar a Gunnar a ponerla en marcha? Vamos a necesitar suministros. Nuestros vecinos serán los proveedores, tanto si quieren como si no. ¿Empezaremos los saqueos nada más llegar? No conquistaremos esta tierra con solo pedirlo. Yo iré ahora a hablar con Gunnar. No está mal. ¿Te puedo ayudar en algo? Sigurd quiere que la forja esté funcionando cuanto antes. Para ello necesitamos suministros y caudales. ¡Ah! ¡Que actuemos como vikingos! ¡Bien, bien! Añoro esos días. El saqueo y los botines, el canto de las armas y las astillas del escudo. Te pediría que nos acompañases, pero no tenemos otro herrero. No podemos permitirnos perderte. Ah, no te molestes. Prefiero forjar espadas a blandirlas. Mi sitio está aquí, no bogando los remos de un barco. Aunque me has recordado una cosa. Entre la basura de los bandidos había un mapa con ubicaciones de templos sajones. Claro. Los bandidos también saben que los monasterios están llenos de tesoros y botín. Llévate el mapa y haz un uso de él mejor que el que hicieron ellos. ¡Prestadme atención! Si queremos tener un futuro, tenemos que actuar como se espera de un vikingo. Hoy saquear, para mañana construir. ¡Por fin! Abriremos esos monasterios cristianos como quien rompe una fila de huevos. Izar la vela en estas. Los sajones saben que estamos aquí, Dag. Sus monasterios estarán bien protegidos. ¡Ah! Protegidos solo con frailes y oraciones. ¡Ya verás! ¡Hay un monasterio, Eivor! ¡Rizad vela! ¡Signidr! ¡Signidr! ¡Vamos a saquear! Eivor, mira ahí, un monasterio. Yo ya estoy listo. Espero tus órdenes. ¡Arrasad, lobos! ¡Todos, seguidme! ¡Seguidme! ¡Sangra, boñiga! ¡Sangra!
puedes! ¡Lo pagarás con tu... ¡Ayúdame, ven! Con esto tenemos todo lo que necesita Gunnar, pero si hay más, deberíamos tomarlo. ¡Acabemos! ¡Ayúdame, señor! ¡Jesús, guía mi alma! Oye, ven aquí un momento. ¿Quién quiere más? ¡Te tengo! Muchas gracias. Ha sido un buen día y habéis hecho un gran trabajo. Volvamos a casa para descargarlo todo. ¿No crees que todavía podría haber algo más de oro por ahí, en algún rincón? Según mi instinto, no. A ver, Eivor, tu recuento. ¿Mi recuento? Dag, no apunto todas mis bajas. He perdido la cuenta. Te creo, matalobos. Yo he matado a 26, me parece. ¿Qué va? Apenas había una docena cuando llegamos, Dag. No, no, es que no los visteis. Atacaron desde el bosque. ¡Parad aquí! Esto es una maravilla, Eivor. Una forja más grande y caliente que la vieja de Fornburg. Ven a verme cuando necesites más armas y equipo. No hay nadie mejor que yo. Eso haré, Gunnar. No lo dudes.